En esta ocasión, en Ciudad Diversa, nos acompaña Nelly Juárez, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de nuestra ciudad. Buenas noches, Nelly, ¿cómo se encuentra? Muy bien, acá con el gusto, Berenice, de saludarte nuevamente y a toda tu audiencia. No, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Nelly, quisiéramos empezar porque, bueno, el tema es hablar acerca de las lenguas originarias que actualmente están en la Ciudad de México y sobre todo los programas que están impartiendo a partir de CEPI y el gobierno capitalino. Pero quisiera regresarme un poco a ¿cuál es la situación de las lenguas originarias en la Ciudad de México? ¿Cuántas personas hablantes actualmente radican aquí? Bueno, el cálculo es de 125,000 personas hablantes de una lengua indígena conforme al censo de 2020 que hablan una lengua indígena. Por autoascripción esta cifra sube a casi 825,000 y estamos seguros de que somos una de las ciudades más plurilingües de toda Latinoamérica al concentrar pues gran parte de las lenguas indígenas, principalmente náhuatl, otomí, zapoteco, mazateco. Claro, y que muchas veces se cree que como la mayoría de las ciudades es una zona urbana, pues se invisibiliza que todavía tenemos personas hablantes que en su día a día pues hablan una de estas lenguas que ya nos comentabas. Nelly, ¿por qué es importante preservar precisamente estas lenguas como un patrimonio de todas y todos en nuestro país? Sin duda hablar de los hablantes de las lenguas indígenas es hablar de una forma de vida. La persona hablante no solamente tiene como medio de comunicación su lengua indígena, sino es toda su cosmovisión, toda su cultura la que se va inmersa en este sistema de comunicación como puede ser la lengua. Gran parte de nuestra propia vida cotidiana está llena de nahuatlismos, ¿no? Los lugares donde vivimos, Xochimilco, Azcapotzalco, Iztapalapa, pues son lugares en la lengua náhuatl. Y también es un tema importante que hemos venido preservando, el que las personas puedan comunicarse en su lengua materna sin necesidad de tener que estar recurriendo al español como una forma de reivindicación a la cultura, a la vida cultural indígena, y por eso para nosotros tiene una parte del espacio público de la Ciudad de México. Claro, que por eso es importante que se sigan conservando precisamente estas lenguas y que no constituyan un reto para las personas hablantes, sino al contrario, un símbolo de identidad, de cultura, de pertenencia y sobre todo también de resistencia. Oye, Nelly, respecto a eso, ¿qué programas están realizando actualmente de clases de náhuatl con el gobierno capitalino y CEPI? Tenemos el programa Bienestar para Pueblos y Comunidades, que viene de algunos años atrás, en el cual se garantizan las interpretaciones y traducciones a las personas indígenas que así lo requieran, en un caso de emergencia, en un caso jurídico. Pero este año, gracias a la jefa de gobierno, iniciamos la enseñanza de lenguas indígenas en escuelas de educación básica junto con la Autoridad Educativa Federal. Al día de hoy tenemos cerca de 24 escuelas de educación básica ya intervenidas, donde se está poniendo en práctica la enseñanza del náhuatl, que es la principal lengua que tenemos en la ciudad y que la jefa nos ha hecho énfasis, pero también de otras lenguas como el triqui, como el zapoteco, como el otomí, y que, bueno, sin duda nos hacen formar a una nueva generación de jóvenes pluriculturales. Claro, y otra vez, integrarlas nuevamente a estos espacios educativos les da un reconocimiento y un valor, al igual que otros idiomas incluso. No solamente se tiene que aprender inglés u otros, sino que las lenguas originarias tienen un valor y la Ciudad de México las está reconociendo. Oye, Nelly, también veíamos que estas clases de náhuatl incluso se imparten en algunos pilares de nuestra ciudad. Así es, el tema de enseñanza de lenguas indígenas pues es un tema que lleva años ya en la ciudad. Inició, bueno, entonces CEDERE, que es el antecedente de la CEPI, tuvo su red de intérpretes y traductores. Posteriormente, pues en varios pilares se ha retomado este proceso y este año pues lo hemos fortalecido en la Secretaría junto con la Autoridad Educativa Federal, de poder contar con un programa que pueda tener una base de maestros. La verdad, hemos recibido una gran apertura de la Secretaría de Educación Pública Federal, así como de los docentes, de poder incorporar esta visión, ¿no? Y creo que nos ayuda también a reivindicar gran parte del acervo cultural de las infancias, de crecer en una vida libre de discriminación, y es un tema que nos ha estado
ido llenando de orgullo, además de conocer otros conocimientos, ¿no? Los niños aprenden una lengua, pero también conocen de la milpa, conocen de los procesos del campo, comprenden muchas otras cosas más, y ha sido un trabajo muy importante de quienes nos están apoyando ahora en estos procesos de docencia. Claro que precisamente como lo señalabas, estas lenguas originarias conllevan toda una forma de entender y de vivir en el mundo tal cual, y por eso es muy importante que las nuevas generaciones se involucren. Oye, si quisiéramos tener más información, ¿nos podemos acercar precisamente a CEPI? Así es, estamos aquí en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, CEPI, CDMX, en casi todas las redes sociales, donde pueden conocer un poco lo que estamos haciendo y trabajando con la Autoridad Educativa Federal en materia de lenguas. También estamos haciendo festivales donde a través de la música, del arte, pues demos a conocer las lenguas indígenas. Perfecto. Nelly, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado como siempre en Informe Capital. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Gracias. Pues ya lo